Attack. Ilustrando el dolor. Hay un ejercicio que es muy difícil de responder, y es el elegir una de las dos cosas, en donde se reza la siguiente pregunta. ¿Cuál destino es el peor de todos? Y las alternativas que te ponen son solamente 2, en vez de 4 o hasta mínimo 5. Y esas dos alternativas son: A, la misma muerte. B, vivir con sufrimiento. Hay personas que elegirían la alternativa A, pero otras personas la B, y entre ellas estoy yo, y la razón por la que elegí esa respuesta es algo que, si se pusieran en mi piel, lo comprenderían perfectamente. ¿Sabes una cosa? Hace 2 años me recuperé de la que yo pienso sinceramente, es la enfermedad mental y emocional más terrible de todas: la depresión. No quiero contar muchos detalles, pero resumido, tenía una pareja y una hermosa hija, pero un fatídico día 3 de agosto, mi esposa, regresando de un paseo con mi hija, mientras yo estaba en el trabajo, fueron atropelladas por un conductor borracho que no respetó el paso peatonal donde cruzaban. Ese imbécil me las mató y, junto con que pocos días después la empresa donde trabajaba se fuera a pique, fueron los detonantes de que entrara en ese pozo emocional profundo y oscuro que casi me lleva al suicidio mediante autoflagelación. En esos momentos en donde yo estaba en la completa miseria emocional e incluso económica, recuerdo que, puesto que estaba enjaulado en mi casa, porque ni siquiera tenía ganas de ir al exterior, decidí, después de pensarlo por un buen tiempo, salir de mi casa un momento a intentar relajarme. Con mis llaves salí a tomar un poco de aire fresco, me senté en una banca y me quedé ahí un buen rato, y realmente fue la mejor decisión que tomé en mi vida, puesto que, en esos momentos de reflexión solitaria, se me acercó una mujer, puesto que me había visto sentado con la cara cabizbaja o tal vez apagada y perdida, y recordando eso me da un poco de vergüenza. Me preguntó curiosa y extrañada qué era lo que me pasaba, y yo, al principio, le mentí, diciendo que no pasaba nada y que estaba bien, pero ella me miraba dudosa y preocupada, así que no tuve otra cosa que contarle toda la historia, aunque no la conocía de nada en ese momento, pero me tenía que desahogar a como de lugar. Cuando terminé el relato entre suspiros taciturnos, ella me consoló abrazándome, diciendo que me comprendía, puesto que había pasado por casi lo mismo que yo, y me contó su historia. Resumido, resulta que ella, hace 6 años, tenía un hijo en camino, pero cuando tenía 8 meses de gestación, su marido murió de un sarcoma, dejándola viuda y con un hijo en camino, así que ella decidió aguantar hasta el día en que naciera su hijo, pero llegó el parto y ocurrió lo triste, puesto que su bebé nació muerto producto de hipoxia o falta de oxígeno, y eso fue como un golpe en el estómago para ella, puesto que no solo sufrió emocionalmente, sino física y peor aún, económicamente, porque había descuidado los gastos comunes, llevándola a estar entre la espada y la pared, y a una depresión que hizo que en más de una ocasión, intentara matarse de diferentes formas, pero fallando en el proceso, y terminó su relato diciendo entre risas que hasta para suicidarse era tonta e inservible. Le dije que no dijera eso, y le manifesté de forma sincera que lamentaba mucho lo ocurrido y que lo sentía en el alma, y ella, entre lágrimas, me dio las gracias. Juntos nos abrazamos, y le pregunté su nombre, y ella, sin ningún problema, me dijo que se llamaba Diana, y le manifesté que era un gusto conocerla, le dije mi nombre, y ella, coqueta, me dijo que era un lindo nombre, y le di las gracias con risas. Olvidé decirlo al principio, pero quiero recalcar que no diré mi nombre, tampoco mi edad ni nada de eso, puesto que no es muy relevante, además que prefiero estar y mantenerme en el anonimato. Bueno, continuando con el relato, a partir de ese momento empezamos a conocernos, a hablar mucho más, y la verdad que esa fue una verdadera cura para ambos, sin siquiera aliviarlo con Prozac, Zoloft, o derivados. Pasaron muchos días, hasta que hubo uno, el cual no me acuerdo muy bien, en donde, en uno de esos encuentros entre conocidos, nos manifestamos sentir algo mucho más especial que una simple amistad, y así nos hicimos novios hasta el día de hoy, y confieso que formamos una pareja muy linda y estable a lo largo de todo ese tiempo, y me siento orgulloso. Y entre todo ese tiempo que transcurrió, quiero contar un suceso en especial, el cual sí lo recuerdo perfectamente, y es algo con que, en esos momentos de malas emociones hasta hoy, me identifica. Y sí, realmente pasó, aunque mi testimonio sea muy surrealista.
ocurrió en la mitad de la última semana de febrero, y en ese momento era de noche, y yo con mi esposa Dayana nos dirigimos a la cama, para ver unas series antes de quedarnos dormidos. Estuvimos viendo en el canal de Fox un par de esas que nos gustan, más concretamente la serie de American Horror Stories. Íbamos por la mitad de uno de esos capítulos, hasta que la televisión comenzó a fallar, y a producir estática e interferencia. Comencé a molestarme, ya que pensé que la señal de la red que teníamos se había caído, y no era la única vez que pasaba, pero mi pensamiento cambió cuando comenzó a dar un episodio de una serie que le ponía a mi difunta hija, una serie que aparece en el canal de Disney Channel, una serie que impulsa la habilidad creativa enfocada en el arte y las manualidades a los niños. Así es, era Art Attack. Lo que me generó confusión era que apareció en el canal de Fox, y fue como una especie de interrupción en la transmisión, puesto que apareció sin previo aviso. Recuerdo que aquella serie le encantaba a mi querida hija, y ella, cada vez que aparecía un episodio, reunía sus cosas de manualidades para estar preparada. Esos recuerdos me sacan una sonrisa, pero también un par de lágrimas. Le manifesté con nostalgia a Dayana lo anterior dicho, y ella me comprendió perfectamente, y nosotros, curiosos por el hecho, decidimos ver qué era lo que pasaba ahí. La intro estaba en baja calidad, pero el sonido se escuchaba perfectamente bien, y luego de eso, en vez de mostrar el típico escenario, mostró una grabación casera desde una casa. La grabación tenía una calidad no muy baja como el principio, y se podía ver la fecha de grabación en la esquina superior derecha, la cual decía, 24 de febrero de 2008. La cámara enfocaba hacia la mesa de un comedor, y encima había blocs de dibujo junto a lápices de variados colores. En ese momento comenzó a escucharse pasos que se acercaban al sitio de grabación, y apareció en escena, sentándose en la silla. Pude reconocerlo, y efectivamente era el presentador de Art Attack, aunque se notaba un poco diferente, ya que su ropa no era la que comúnmente utilizaba en el programa, sino una ropa X, normal, como cualquier persona, pero lo que noté en su rostro era que tenía ojeras muy marcadas y una expresión fría y apagada, como si no tuviera ganas de hacer eso, pero fue cuando miró a cámara, y su expresión cambió ipso facto a una amigable, simpática y sonriente. Él suspiró, y comenzó presentándose. Hola. Bienvenido a Art Attack de Disney. Este es un video que te demuestra que no necesitas ser un experto yendo hacia arriba o en picada para ser un gran artista. Así que, al ataque. Oye, ¿y qué crees que necesitas para tener un retrato de todo lo que te ha hecho feliz alguna vez en tu vida, pero que ahora, por cosas del puro destino, se termine por desvanecer, dejándote muy triste, y eso tenerlo colgado en tu habitación para aliviarte? Bueno, lo único que necesitas son útiles tan sencillitos como un perforador, un hilo blanco, blocs de dibujo, y por supuesto lápices de variados colores. Esto es lo que tienes que hacer. Luego de que diera esa introducción, el presentador se levanta de la silla, y comenzó a acomodar la cámara de tal manera que quede de forma perfecta, enfocando los blocs junto a los lápices y, acto seguido, volvió a sentarse a empezar con la actividad. Cuando dio inicio, el presentador, sin decir una sola palabra, tomó un lápiz negro y empezó a hacer un dibujo en el primer bloc mientras los dos estábamos expectantes de lo que él hacía en aquel video. En aquel bloc había dibujado y pintado de una forma casi detallada a un hombre junto a una mujer, los cuales sostenían un bebé, y tenían una expresión de felicidad en sus rostros mientras miraban al infante. Dejó el bloc con el dibujo al lado, y comenzó con el siguiente. En el segundo bloc, el presentador hizo lo mismo que con el anterior, solo que esta vez se veía a un padre y madre junto a una pequeña niña, jugando con una sonrisa plasmada en sus rostros. Me imagino en ese entonces que era el bebé, o más bien, la bebé ya crecida, convertida en niña. En el tercer bloque es donde empezó lo alarmante. Comenzó a dibujar y pintar a un hombre con traje quirúrgico sosteniendo lo que parece ser un pequeño féretro con el tamaño acorde al de un niño o niña pequeña, mientras el sujeto dibujado en el bloc tenía una expresión de angustia en su rostro mientras le caían lágrimas, indicando que su anterior hija había fallecido. En el cuarto bloc dibujaba y pintaba a ese mismo hombre con su mujer en una escena de separación.
El hombre estaba de rodillas, llorando y suplicándole a su esposa, mientras ella hacía un gesto de rechazo, como si estuviera rompiendo con él o algo semejante. Pero después, lo que dibujó y pintó el presentador de Art Attack en el quinto y sexto blog fue, en gran parte, desolador y deprimente. Lo que dibujó y pintó en el quinto bloque era del mismo hombre, pero esta vez estaba sentado en la cama con la cabeza baja, y su expresión reflejaba una profunda tristeza, y en su mano tomaba un frasco, al parecer de medicamentos, y en la otra sostenía un pincel. Aquel dibujo reflejaba una absoluta soledad y murría increíble, haciéndome recordar aquellos pesadumbres y difíciles momentos de mi vida. Y la actividad finalizó con el retrato del sexto blog de dibujo que hizo el presentador, el cual se observaba al mismo tipo sentado en la cama, pero esta vez miraba hacia el frente con una expresión sin vida, y una sonrisa que reflejaba melancolía en vez de alegría. Las manos las tenía levantadas, mostrando lo que tenía en sus manos. En una mano tenía el pincel del anterior dibujo, pero en su otra mano, aquel frasco era reemplazado por un montón de pastillas que le cabían en su mano. Con todos esos dibujos, el presentador, sin decir nada, tomó un perforador, y comenzó a hacerle un agujero a cada blog, y luego de terminar, sacó un hilo blanco de su bolsillo, e hizo una especie de collage colgante de las imágenes por orden cronológico de los escenarios. Luego de terminarlo, el presentador giró la cámara, apuntándola, al parecer, a la entrada de su casa, y fue en ese lugar donde colgó el collage desde un clavo que tenía en la puerta. Luego de hacer eso, se dirigió a la cámara, se puso a un costado para que vieran su obra, y dijo lo siguiente. Y aquí tienes tu obra de arte, una galería de dibujos inspirados en tu pena, unas ilustraciones de tu dolor. Lo importante de todo esto es que hagas la prueba. Desquítate en el arte, ilustra tu dolor, dibuja tu pesar, pinta tu angustia, y plásmalo en un Art Attack. A ti no se te acabó el tiempo, pero a mí sí, y es por eso por lo que, antes de irme, les dedico esto para que lo hagan si están como yo. Y les digo, da lo mismo si estás en tus peores momentos y a nadie le importa, porque eso no quita que seas un gran artista, y puedas hacer más Art Attacks. ¿Los veré en algún momento? Bueno, quizás nunca. Adiós. Luego de que dijera eso, se acercó a la cámara para terminar la grabación. Pasó a una pantalla negra por unos pocos segundos, y luego apareció unas letras blancas, las cuales decían algo impactante. Esta grabación fue hecha el día 24 de febrero del año 2008 por Rutilio Torres Mantecón, o mejor conocido como Rui Torres. Fue hecha horas después de su suicidio por sobredosis de medicamentos contra la depresión, y hallada en una cámara de video casera en el comedor de su casa tras un allanamiento por desaparición. El motivo de su decisión fue debido al fallecimiento de su pequeña hija por una enfermedad pulmonar, el cual causó el quiebre de su relación, y posterior suicidio. Hacemos esta grabación en honor a él, a su creatividad, y a su gran talento y empeño que puso en este programa. Miles de condolencias a la familia. Que descanses en paz, señor Rutilio Torres Mantecón. Atentamente, Disney. Luego de leer todo, quedé impactado al igual que Diana, no lo podíamos creer, y fue cuando las letras desaparecieron, y mostraron una foto en blanco y negro de él en el estudio de Art Attack, y abajo decía su nombre real, su fecha de nacimiento, y su fecha de defunción, y todo esto era acompañado por una música fúnebre. Luego, la foto junto a las letras y la música se desvanecieron, y apareció estática por un par de segundos, y volvió a la transmisión de la serie American Horror Stories en el canal de Fox. Yo, consternado al igual que mi esposa, apagué la tele, y nos quedamos pensando en silencio y asimilando lo que acabamos de ver. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero fue mucho tiempo. Ahora comprendí todo. Aquello que hizo aquel sujeto era plasmar su trágica historia a través del arte, en este caso, en el dibujo, a través de un collage. No tardé mucho en ponerme en su lugar y comprenderlo, puesto que pasé por lo mismo, y no sé si fue peor. Se lo manifesté a mi esposa Diana, y ella me tocó el brazo cariñosamente, y dijo algo que me conmovió. Amor mío, ¿sabes una cosa? No somos los únicos que nos pasó esto. Fíjate bien, a él también le pasó. Una persona pública, una celebridad, alguien que sale en las pantallas grandes.
Al principio me sorprendí con lo que vi, y menos sé por qué ocurrió esa interrupción, pero lo que sí comprendí al ver todo eso es que cualquiera puede tener desgracias, ya sean pequeñas o grandes, y que cualquiera llega a rendirse y caer en una vasta tortura emocional debido a las circunstancias, y es lo que le pasó a él. Estamos vivos, porque gracias a esta unión, fuimos lo suficientemente fuertes como para salir adelante y apoyarse el uno con el otro, pero lamentablemente no fue el caso de él, y no digo que sea fuerte, sino que, totalmente solo, luchó tanto con un dolor tan vasto que se rindió. Es por eso por lo que hizo aquella grabación y aquella obra de arte, para que nos cuente, de una forma más ingeniosa, su dolor a través del arte, a través de esa cara fingiendo armonía y buena vibra, porque sabe que no estará vivo para contarlo, y es la última vez que lo hará. Ya aguantó mucho. ¿Entiendes, mi amor? No estamos solos. Como él, hay otras más. Y por todo lo que tú hiciste por mí, de verdad te doy miles y miles de gracias. Te quiero mucho, mi vida. Yo, conmovido y aliviado por sus dulces palabras, la abracé y la besé, y le manifesté mi enorme aprecio por también ser mi soporte emocional a lo largo de todo ese tiempo, a la vez de manifestarle muchas cosas variadas, entre ellas lo de aquel video que interrumpió la transmisión, y luego de eso, procedimos a acomodarnos en la cama y, abrazados, dormimos plácidamente. Al día siguiente, recordando lo que había pasado esa noche, hicimos juntos lo mismo que hizo el presentador de Art Attack en su video, aquella actividad del collage de dibujos, y la verdad que fue una tremenda cura, como un saludable desquite. Luego de terminarlo entero, perforamos los papeles, los amarramos con lana blanca, y lo colgamos uno al lado del otro en la puerta de nuestro cuarto. Al hacer aquello, los dos nos sentimos más aliviados y relajados, y hasta el día de hoy lo conservamos en el mismo lugar. Y todo esto fue gracias a él, a Rui Torres. Él fue el que nos enseñó cómo desquitarse a través del arte. Él fue una ayuda para la cura de nuestro bienestar emocional. Él nos enseñó a contar nuestra historia a través de lápices y hojas. Él nos enseñó a relatarlas a través del dibujo. Nos enseñó a ilustrar el dolor de cada uno. Y por eso, le quiero decir a él lo siguiente y con mucho cariño y respeto. Muchas gracias, Rui Torres, por ayudarme en ilustrar mi dolor.